Utilitarismo, paternalismo, John Rawls, Aristóteles, son solo algunos de los términos y autores en los cuales el día de hoy vamos a tocar en el conversatorio. Liberalismo, izquierda o derecha, análisis de su viabilidad. Para eso nos acompañan Miguel Mendoza y Carlos Valverde también, que ahorita se unen. El tema hoy día es muy interesante porque el liberalismo, muy contrario de lo que algunas personas creen, tiene una vertiente de izquierda y hay que analizar. ¿Qué tal, Miguel? Ahí veo a Carlos también para que pueda unir. A ver. ¿Qué tal, Lola? Perfecto. Primero, ¿cómo me escuchas? Perfecto. ¿Normal? Play, chévere. ¿Puedes escribir en el chat el nombre del evento para fijarlo? Hola, ¿qué tal, Jimena? Listo, ahí se une también Carlos, Ángel, y ya iríamos comenzando con el conversatorio. Veo a Jorge, un amigo de la universidad. Vamos a tocar a Rawls, Jorge. Un poquito de liberalismo igualitario, liberalismo de izquierda. A ver qué opinan los demás. Ya, a ver. Te estoy mandando solicitud, Carlos. Y Ángel, ahora entro. Pero nada, vamos comenzando, Miguel. Liberalismo, izquierda, derecha, ¿qué posición es la que tú defiendes? Creo que en este momento yo voy a tratar de hacer un poco de abogado del diablo, ¿ok? Voy a hablar un poco sobre el liberalismo de izquierda y tratar de defender algunos puntos de vista de este. Pero nada, comenzamos contigo, Miguel. Análisis inicial del tema de hoy en día, ya nos tiene acá. Izquierda, derecha, ¿qué posición Ya está defiende? Carlos, ¿no? Creo que en este momento yo voy a tratar de hacer un poco. ¿Me escuchas? Sí, pero a Sí. Carlos lo escucho doble. Eso. Buenas noches, Carlos. Tu A ver luz. cómo pago esto. Ahí está. Ya, disculpen, es que no tengo buena iluminación. No te preocupes. Miguel, Bueno, primero, normal, ¿me escuchas todo sí. bien? Ya, mira, yo voy a partir de lo que es, bueno, de los conceptos generales, ¿no? Yo voy a defender un liberalismo de derecha y pues entiendo, más que todo porque cuando yo analizo la derecha y la izquierda, suelo tener mi lectura, y mi lectura es a partir de lo que es, de lo que dice Bobbio en su famoso libro Derecha e Izquierda, y la reseña histórica que hace Ubeñac acerca de cómo la derecha, cómo la izquierda se han desarrollado, ¿no? Y pues qué es artículos que yo he escrito, que están en el blog Es Libertad, y pues directamente solo para introducir y que también los demás den su punto de vista, yo voy a defender un liberalismo de derecha, porque considero que la libertad y la igualdad, que sería como se define la izquierda, políticas de igualdad, son totalmente incompatibles. O sea, yo puedo tratar de juntar estos dos términos, libertad e igualdad, a costa de una clara y fuerte intervención estatal, y eso va en contra pues de la libertad negativa que defiende como mínimo todo liberal. Perfecto, Miguel. Carlos, palabras para iniciar. ¿Me escucha, Carlos? A ver, ahí está justo Ángel también, para que bueno. Ya. Bueno, en mi caso voy a hacer un análisis sobre la viabilidad del liberalismo de izquierda enfocado en la teoría de justicia de John Rawls, porque considero que es una visión que el liberal necesita tener en el contexto en el cual se encuentra la política peruana y el liberalismo en general. Creo yo que no es excluyente en un 100% postular una teoría de justicia como la postula Rawls, que es un liberalismo igualitario. El término no me gusta, pero creo que sí hay compatibilidades. No, con esto no digo que sea un férreo defensor del igualitarismo o del liberalismo igualitario o del liberalismo de izquierda. Lo que digo es que es una visión crítica, interesante, que hay que complementar, que hay que debatir y ver, como justamente el título lo dice, su viabilidad. Eso es por donde voy a ir yo un poquito. Ángel, ¿tú por dónde vas a ir con tus argumentos y en general?
Bueno, sí, se me escucha perfectamente, ¿verdad? Ok. Bueno, como bien sabrán, yo tengo formación legal y mi enfoque básicamente va a estar instituido bajo el enfoque del derecho, pero también bajo unos enfoques históricos, puesto que el derecho se forma en base a la historia. Aunque muchas personas consideren de que el derecho es innato y que básicamente nace en conjunto de normas, esto no es así. El derecho nace en conjunto a la evolución histórica y contextos históricos que se fueron aportando prácticamente durante el desarrollo de toda la humanidad, partiendo inclusivemente, bueno, partiendo básicamente del punto inicial de la Revolución Francesa de 1789 y la integración de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, que prácticamente lo podemos mencionar a partir de 1948 hacia adelante, tiene una formación evolutiva bastante amplia. Entonces mi enfoque va a estar básicamente englobado hacia a ese punto. En relación al liberalismo. Perfecto, Ángel. Carlos, Bueno, mi postura inicial era de que, bueno, era sobre los tipos de liberalismo, de que no puede existir una sola noción de liberalismo, pero ya como han mencionado ya varios liberalismos, así que de por sí ustedes ya asumen que hay distintos liberalismos. Así que me centraré más bien en cómo entraría en derecha o izquierda esto y también en parte esto de los diversos liberalismos, quizás no para explicarlos a ustedes, sino para el público. perfecto, perfecto. Entonces, comenzamos con la ronda de argumentos. Miguel, tu posición. Ok, yo dije que voy a defender un liberalismo de derecha y esto voy a partir de de los conceptos generales de lo que es liberalismo, de lo que es derecha y de lo que es izquierda. Así rápidamente, parto de la etimología, que el liberalismo se define como la corriente de pensamiento que versa sobre la libertad. En ese sentido, la definición de liberalismo sería la filosofía política que reflexiona y promueve la libertad verdadera. Y la libertad verdadera es la libertad negativa y la libertad positiva tanto en el aspecto económico, tanto en el aspecto político y tanto en el aspecto social. Este es un término esencial metafísico que no depende del contexto histórico-social, sino que va a estar como perenne a lo largo de de cualquier época y de cualquier país, ¿no? Cada contexto histórico puede tener su particularidad sin violar este concepto esencial. La derecha, citando a Norberto Bobbio y citando a Ueñac, es la política de la no igualdad o la política de la desigualdad. Ahora, hay que entender que la derecha se puede interpretar de dos formas. Uno, como una política que promueva directamente la desigualdad o una política que no busque hacernos iguales y que reconozca las diferencias naturales que todos tenemos. En este caso, los primeros que directamente buscan hacernos desiguales serían los ultraderechistas, aquellas personas que promueven leyes basadas en un privilegio de cualquier índole. Y en el segundo caso serán personas de derecha que no buscan la igualdad, sino que son políticas que reconocen una desigualdad propia. Por ejemplo, políticas ultraderecha sería el apartheid de Sudáfrica, en la cual fue un conjunto de normas que establecían un sistema desigual mediante la discriminación a la población negra e india. Por ejemplo, esta población no podía votar, tenían que vivir en zonas alejadas, o sus hijos debían ir a colegios de un menor nivel educativo, tampoco podían ir al mismo año. Entonces todo este conjunto de leyes directamente trataban de crear una jerarquía, una desigualdad. Claro, esto sería una política de ultraderecha. O en el antiguo régimen en Francia, antes de la Revolución Francesa, cuando la nobleza y el clero tenían ciertos privilegios fiscales y políticos y que estos no se extendían a la burguesía o a los campesinos. Entonces, en cambio, una política derecha sería meritocrática. Por ejemplo, un sistema de becas por desempeño en donde los mejores estudiantes acceden a este privilegio y los que queden relegados podrían acceder a otro sistema de becas, pero ya no a este desempeño. Entonces, se estaría reconociendo que hay cierta desigualdad en su mérito a los que mayor se esfuercen un tipo de beca y a los demás otro tipo de beca. Entonces sigue siendo una política de derecha porque reconoce la desigualdad de cada uno. En lo que es la izquierda es la política de la igualdad y por eso que la izquierda tanto habla de redistribuir los recursos, tanto habla de políticas de bienestar. Y acá hay dos puntos. La izquierda se puede interpretar como la búsqueda de hacernos iguales en todo, y sería una ultra izquierda, o simplemente una izquierda moderada que trate de reducir la desigualdad. En este caso nace el concepto de estado de bienestar. Yo lo que voy a decir es que inclusive en este punto, que sería el donde se encuentra Rawls, es sumamente ineficaz en su objetivo
y sobre todo partiendo de la teoría de justicia de Rawls, ¿no? Ya lo voy a explicar más adelante, pero básicamente sería que la noción de izquierda, de reducir la desigualdad en su versión moderada, inclusive es incompatible con la noción de liberal, porque atenta contra la libertad negativa, y pues la noción de derecha desigualdad, no en su versión radical, sino en su versión normal, que simplemente no busca hacernos iguales, respeta tanto la libertad positiva como la libertad negativa. Ok, diferenciación entre izquierda, derecha, planteamiento de la búsqueda de cada postura filosófica. Buen inicio, Miguel. Carlos, tu ronda de argumentos inicial. Bueno, inicialmente esto era un conversatorio, pero bueno. Voy a defender mi postura. ¿Ya? Para empezar, el liberalismo no puede ser entendido como una sola cosa, como un término unívoco, más bien es un término análogo. Se puede hablar de los liberalismos debido a que hay quien se dice liberal que defiende la existencia del Estado, sea reducido o con cierta intervención económica, y hay quien se dice liberal que defiende la abolición total del Estado. Es decir, en estas contradicciones, si es que queremos defender un término unívoco de liberalismo, tendríamos que descartar al que defiende el Estado o al que quiere abolir al Estado. Pero hay que entender el liberalismo como una especie de campo, un núcleo, una esencia enorme que abarca diversas corrientes. Así, aquel que defiende la existencia del Estado como aquel que defiende la abolición del Estado, lo que defiende en esencia es la libertad, sea negativa o positiva. Y ambos son en esencia liberales. También, si queremos hablar de derechas o izquierdas, bueno, yo por ejemplo voy a usar a lo que dice Gustavo Bueno en el mito de la derecha y el mito de la izquierda, es que la izquierda tiene una característica genérica que es universalista, es decir, si bien puede partir en un país o en una localidad, etcétera, lo que va a hacer es expandirse al resto del mundo, como por ejemplo la Revolución Francesa, que fue un fenómeno universalista que lo que hizo fue marcar un punto de inflexión entre el antiguo régimen y lo que ahora son las repúblicas, estableciendo estas llamadas democracias liberales, por ejemplo. También la izquierda tiende a ser racionalista o materialista incluso, como por ejemplo la izquierda, el primer liberalismo, digamos, que es el liberalismo que nace con la Revolución Francesa, que bebe bastante de la Ilustración y lo que pretende es separarse de estos preceptos metafísicos de la escolástica. Sin embargo, no puede del todo separarse de la metafísica, pues hay liberalismos más actuales que defienden un individuo políticamente soberano y liberalismos que defienden a un individuo que depende de los demás y que no puede tener soberanía. También hay posturas que defienden a un individuo que de por sí ya goza de derechos, es decir, que sus derechos humanos están en sí mismo, sin que se le reconozca, teniendo goce de derechos incluso aislado de todos. Mientras tanto, como se puede leer en uno de los textos de Mises, de las lecciones sobre economía, el hombre no nace libre, el hombre nace débil, necesitado. Necesita de otros para poder tener derechos reconocidos por esas personas y poder ejercerlos. Pues en la nada, digamos, en un estado de total naturaleza y ausencia de otras personas que puedan conocernos a nosotros y reconocer nuestros derechos, no podríamos ni ejercerlos ni pedir a los otros seres que no gozan de razón que nos los reconozcan. Ahora bien, habiendo dicho esto, la derecha suele ser particularista, suele centrarse en defender políticas para sí mismos, es decir, se centra más en un país, en una localidad, en una región, y esto da lugar a que podamos, por ejemplo, hacer un análisis de derechas de los pueblos indígenas y originarios, lo cual yo, por ejemplo, he notado que no se hace tanto, pues gran
parte de la literatura sobre estos pueblos es de autores de izquierdas. Bueno, hasta ahí mi aporte. Perfecto. Ángel, Miren, sumando el comentario de allí Daniel que dice, no, derecha es igual a persona de bien, como dicen por ahí. A ver, miren, hay que partir mencionando un punto inicial que es el origen de estos conceptos. Para la Revolución Francesa de 1789, cuando se dio la Asamblea Nacional, hubieron dos enfoques. Generalmente la izquierda estaba ligada a este enfoque crítico sobre el sistema de impuestos y el sistema de monarquía absoluta que estaba vigente en esos tiempos. Por otro lado estaba la derecha, quien trataba de mantener ese estatus, tanto para la Iglesia Católica, tanto para la Iglesia, disculpen, como para el régimen político que estaba vigente en ese entonces. Esto obviamente cambió bajo la Revolución Francesa, que fue una revolución sangrienta, obviamente. No fue una revolución tranquila ni pacífica, ni mucho menos una lucha pulcra, por así decirlo, por la libertad. Fue prácticamente una revolución sangrienta, con diversos matices. Pero lo cierto es que de esos matices se profundizaron a dos enfoques, la derecha y la izquierda. Estos fueron evolucionando poco a poco, y hoy en día tiene, bueno, antes de hoy en día tuvo un concepto particular, y es que la izquierda está bastante ligado con el manejo del propio enfoque colectivo que estaba en contra del estatus social y el régimen político vigente. Muy bien, aquí en Latinoamérica, de hecho, o Hispanoamérica, se trataron de poder insertar estos enfoques bajo las distintas revoluciones que hubieron. En el Perú igualmente, a lo largo del contexto histórico peruano, distintas revoluciones trataban de alegar por un enfoque colectivo de lucha social, ojo con esto. Por otro lado, la derecha fue profundizando más que todo a esta característica particular de preservar y mantener ciertos valores sociales. Estos valores sociales nutrían la cuestión tanto política como social. Muy bien, eso es un enfoque de un breve contexto histórico. Nos vamos a trasladar entonces un poquito a la modernidad, lo que a mí me encanta y me gusta, lo que es un Estado de Derecho moderno. ¿Por qué? Porque hoy en día el concepto de izquierda y derecha no está tan ligado ya a un enfoque netamente social, sino de incluso lucha económica. Por un lado, la izquierda, que mantiene este aspecto crítico contra un sistema capitalista que puede vertirse bajo el manejo de instituciones que obviamente no preponderan necesariamente los enfoques desiguales, sino la meritocracia, el manejo óptimo de los recursos y propiamente el desarrollo de un país que pueda paulatinamente salir de un margen de pobreza. Bien, luego vamos a tener a la derecha que se mantiene bajo este ligamiento, este acercamiento al sistema capitalista moderno, ojo, moderno, no al clásico, moderno, quien mantiene obviamente este aspecto cercano a que un sistema pueda mantener no solamente el enfoque económico, sino el enfoque social. El artículo 58, por ejemplo, perdón, el artículo 59 de la Constitución Política del Perú de 1993, pero también ya mencionada en la 1979 cuando hubo el gobierno de Alan García, habría que mencionar de que incluso nuestros regímenes económicos partieron de una cuestión de manejo estatista que fue a donde está ligada a la izquierda, y por otro lado, la derecha que se mantenía en la preservación de las instituciones como entes autónomos. Esto incluso lo van a poder ver en los debates parlamentarios de ese entonces. Pero creo que el reflejo más claro y conciso fue en el año de 1990 hasta el año 2000. Muy bien. Vamos a trasladar ahora ese enfoque al ámbito constitucional. En el ámbito constitucional vigente en la actualidad, estos enfoques se mantienen en lo que se conoce como una economía social de mercado y el manejo de instituciones por parte del derecho público, reflejado en el derecho civil. Estas instituciones son tres. La familia como institución de valores y creación incluso de un mecanismo de control social formal e informal, bajo estos dos enfoques. Luego, el manejo del patrimonio, tanto por los propios particulares a través del manejo contractual y la disposición de bienes patrimoniales, bienes inmuebles, muebles, y también el manejo o el desarrollo de la propia, desarrollo individual de la propia personalidad humana, muy bien, y la defensa de sus propios derechos bajo este propio enfoque. Bien, más que todo de la personalidad. Acá saco de lado la integración de la persona jurídica como tal, puesto que no tendría por qué insertarlo en este enfoque. Y luego
lo que a mí también me gusta, el derecho penal. Porque muchos piensan, oye, el derecho penal no tiene ni siquiera una discusión vigente entre derecha e izquierda. Mentira, eso es falso. Y acá se los puedo señalar en los libros que pude conseguir, que bueno, tienen sus años y data, pero que no me van a permitir acentuar esta característica. Y es que el pensamiento penal fue convirtiéndose desde la propia finalidad de la pena, que era generar miedo, generar una sanción a centrarlo hacia el enfoque individual y social. Tanto es así que desde Francia y Alemania e Italia, partiendo del enfoque de Franz Bosley, se partió bajo el enfoque de la nueva defensa social, que parte de la tesis de Mark Angel, quien impartía un pensamiento positivista de la norma penal. Este enfoque fue evolucionando hasta llegar a Italia con la posición de gramática que justamente señalaba en lo siguiente. Correspondía a su última finalidad del pensamiento penal a que se concrete el cambio a través del cambio del sistema económico-político. Esta tendencia se edificó partiendo de una concepción socialista del Estado, evolucionando hacia Holanda con el profesor Luc Huysmans, quien incluso caracterizaba este enfoque bajo la perspectiva abolicionista de izquierda, quien consentía lo siguiente: no existen crímenes ni delitos, sino situaciones problemáticas. Ya el pensamiento penal se estaba integrando y acentuando en el hombre, muy bien, en su enfoque restitutivo y social. Así vamos a encontrar un concepto clave que muchas veces no se menciona, que es la libertad social. ¿Qué es la libertad social? Que lo vamos a ver reflejado inclusive hoy en día bajo este régimen, no diría que autoritario, pero sí crítico de considerar todo como derechos. No obstante, sí, los propios derechos humanos. Muy bien. Ya voy a empezar a discutir sobre este enfoque más adelante, pero quiero dejarlo ahí. ¿Bien? Ya, perfecto, Ángel. Mi visión va a ir, como mencioné al inicio, tal vez haciendo abogado del diablo o mostrarle una postura poco habitual dentro del liberalismo, la cual es el liberalismo de izquierda. El liberalismo de izquierda enfocado con el liberalismo igualitario, que es la teoría de la justicia de John Rawls. Pero antes de eso, hay que dar una previa contextualización histórica. Rawls, bajo mi punto de vista y algunos autores, es un revolucionario. ¿Por qué? Él nace en 1925. Y él plantea en su libro Teoría de la Justicia una visión crítica a la hegemónica de su tiempo. La filosofía política de su tiempo, por lo menos en los últimos 100 años, es decir, desde 1800 hasta 1900 y pico, era una filosofía política utilitarista. ¿A qué me refiero con esto? Filosofía política, filosofía vinculada a la política, era en función a el mayor bien para el mayor cúmulo de personas. Un ejemplo podría ser, si yo soy alcalde de un pueblo y tengo que construir una vía férrea y tengo que poner un tren ahí y hay muchos pueblitos que van del lugar A al lugar B, pues lo que yo voy a hacer y lo que voy a primar para satisfacer a la mayor cantidad de personas y para que todos se vean beneficiados es hacer una ruta en la cual solo los pueblos más cercanos estén dentro de la línea férrea de este tren, porque esto aumentaría el beneficio de la mayoría y dejaríamos olvidados a los pueblitos que están alejados, ¿no? Esa es la visión más o menos utilitarista. Mayor bien para el mayor cúmulo de personas. Un utilitarista, por ejemplo, estaría a favor de matar a 5 personas en pro de salvar a 100. Porque estamos afectando a muy pocos, pero por el beneficio de la mayoría. Esa era la filosofía política hegemónica hasta la llegada de John Rawls con el liberalismo igualitario, con la teoría de justicia, cuando plantea este libro. Rawls ve este problema y dice, ok, o sea, ¿realmente esto es lo que debe ser? Y no, porque él plantea lo siguiente, y pongo otro ejemplo también para atender un poco la visión de John Rawls. Él dice, ¿realmente es justo que un bien esté usado para la mayoría, pero no existen caracteres morales que vayan en contra de esto? Y él pone el típico ejemplo de el médico y el vagabundo. Imaginemos que un médico, un cirujano que salva muchas vidas, está a punto de morir y necesita un corazón. Y ven en la calle un vagabundo. Uno pensaría en su mentalidad utilitarista, hay que quitarle el corazón al vagabundo y dársela al doctor
porque al final y al cabo el doctor va a salvar a más vidas y la vida del vagabundo no sirve. Esa es la visión utilitarista, ¿ok? Pero esa visión es contraria a la de Rawls. Rawls plantea lo siguiente. Rawls tiene características justnaturalistas. Él creía que existen derechos fundamentales y no importa si voy a beneficiar a la mayoría, lo importante es defender dichos derechos naturales. En ese sentido, este es el contexto histórico de cómo nace Rawls y cómo es un revolucionario de la filosofía política de su época. En ese sentido, por eso yo lo menciono, es la relevancia y la importancia de una visión filosófica, en este caso igualitaria y vinculada con el liberalismo, que creo que tiene que inmiscuirse en el debate sobre el liberalismo en general y corrientes filosóficas en general, porque si nos limitamos solo a visiones hegemónicas como la teoría, la economía austriaca, Mises y Hayek, estamos viendo solo una cara de la torta y no viendo realmente todo lo que conlleva la filosofía liberal, que es tan amplia. Yo solo con este primer punto y demostrando la importancia que tiene el liberalismo igualitario y el libro La teoría de la justicia de John Rawls, y termino mi primera parte, demostrando la importancia que tuvo y cómo aportó a romper con el paradigma de la filosofía política de su época, que era utilitarista, y la cambió por una que se vinculaba más al hecho de darle más enfoque a los derechos fundamentales, a los derechos justnaturales, los de simplemente por ser yo, por ser humano, tengo. Con eso termino la primera parte, luego ya explico y un poco más de qué trata la teoría de la justicia de Rawls. Volvemos contigo, Miguel. Bueno, yo voy a citar a Aristóteles, porque creo que ya debe comenzar de lleno con mi autor de preferencia, y él dice en un libro llamado Analítica Posteriora, tomo 1, que manteniéndose idénticas las demás cosas, es mejor aquella demostración que parte de menos postulados o hipótesis o proposiciones. ¿Qué te está diciendo Aristóteles? Que es el verdadero dueño de la famosa navaja de Ockham. Te dice que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla es la que más se adecua a la realidad. Y digo, porque en las diversas intervenciones de Ángel y de Carlos, ellos han dado a entender que yo tengo razón cuando hablo de la noción de derecha y de izquierda. Por ejemplo, Ángel mencionó, creo, que una derecha puede ser más meritocrática, y justamente esta es la segunda interpretación de derecha, que es política de la desigualdad, pero no en el sentido de que nos hace desiguales, sino que no busca hacernos iguales, porque ahí tú puedes aplicar políticas de meritocracia. Entonces, por ahí, punto para mí. Pero no solo eso, sino que también Carlos habló de que la noción del liberalismo debe ser equívoca y no unívoca. En todo caso, la esencia es unívoca. Yo tengo un ejemplo para Carlos. La palabra rosa, ¿a qué te trae? A una rosa roja, a una rosa azul, a una roja blanca. O sea, el hecho de que yo diga rosa, que hay una definición de rosa, no hace que la rosa blanca no exista, no hace que la rosa azul no exista, no hace que las demás rosas no existan. Por eso es que cuando digo derecha o liberalismo, se entiende la esencia. Por eso hay que entender a Aristóteles. ¿Qué tiene Aristóteles? Que hay características sustanciales y características accidentales que son contingentes al contexto histórico, al contexto del país, al contexto social, claro, pero la noción esencial metafísica es perenne, y por esa razón es que la noción del liberalismo que yo di a partir de la etimología, que reflexiona sobre la libertad, es importante. ¿Por qué? Porque inclusive en la tradición inglesa del liberalismo, que es una noción netamente negativa, ¿qué te dice el principio de el NAP, el principio de no agresión? Dice que tú no eres libre para dañar a otros. La noción de para ya te indica hacia dónde dirigir tu libertad. O sea, te está diciendo que tú no eres libre para hacer algo. Ya hay una noción mínima, pero existente de libertad positiva. Mira, en la tradición inglesa, porque generalmente creo que Carlos trajo un libro de un miembro de Putin, creo, ¿no? Y ahí mencionaba que el liberalismo es netamente libertad negativa, y eso es falso, porque tú estudias el liberalismo inglés y claro, es una noción netamente negativa de la libertad, pero ¿dónde está el liberalismo francés? ¿Dónde está el liberalismo alemán? Entonces, cuando uno entiende la noción de libertad en su amplitud, reconociendo las diferentes escuelas liberales, porque el liberalismo es una filosofía europea, se entiende que la libertad es positiva y negativa, y estas dos nociones están en todos los liberalismos, en el de Rawls, en el de Locke, en el de Stuart Mill, en el de Smith, en el de Nozick, en el de etcétera. Entonces yo quería hacer esa apreciación. Perfecto, Miguel. Carlos.
Buenas noches de nuevo. Eh, ahí está ahí está el asunto. A Miguel le había pasado antes el texto de la cuarta teoría política de Alexander Dugin, en el que él habla del liberalismo intentando hacerlo una especie de, no, intentando darnos una especie de noción universal de lo que sería el liberalismo. Él cae, según mi juicio, en un problema, en entender el liberalismo como una sola cosa, sin, como lo menciona Miguel, mencionar a los distintos tipos de autores y diferenciar entre ellos. Por ejemplo, Dugin parte de esta idea de los mercados libres, de las libres fronteras también, de la noción metafísica del ser, o sea, de que sus derechos están en él, y no, por ejemplo, no tiene en cuenta a lo que afirma Mises cuando menciona de que el hombre no nace bueno ni tampoco nace libre, sino que necesita de otros. Es decir, Dugin lo que pretende es solo identificar un tipo de liberalismo y en su texto menciona varias características de diversos liberalismos. Y ahí está el asunto. También, por ejemplo, Friedrich Hayek cae en el mismo problema de Dugin cuando él quiere solo entender libertad como ausencia de coacción, cuando la libertad no es solo la ausencia de coacción, es, por ejemplo, la libertad de yo soy libre de hacer estas cosas, yo soy libre, bla, 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 sin que nadie pase por encima de mí, sin que nadie coarte mis libertades. El problema de esto es que si tú entiendes la libertad solo de esta forma, cuando te topes con la realidad, es decir, cuando veas las fronteras de los estados, cuando veas que tu familia no te permite hacer ese tipo de cosas, es decir, no eres libre de hacer estas cosas, y así, con muchísimos más ejemplos, vas a creer que todo es liberticida, que todo va contra ti. Este es el asunto. También la libertad tiene este sentido del para. ¿Para qué yo quiero libertad? ¿Para drogarme? ¿Para caminar? ¿Para viajar? ¿Para qué? Y ahí es donde se presentan las normas, no solo morales, sino también jurídicas, de las distintas comunidades políticas. Por ejemplo, acá en Perú, si bien el Tratado Internacional de Derechos Humanos reconoce que el ser humano es libre de transitar por donde se le dé la gana, es decir, se defiende un libre tránsito, ¿qué pasa? No podemos hacer eso porque no solo nuestro Estado, el Estado peruano no nos permite viajar porque tiene las fronteras controladas por la milicia o por la policía, sino también que nuestra cultura es distinta a la cultura de los demás países. Y esto es justamente la contradicción entre la realidad y la libertad entendida sola y exclusivamente como libertad negativa. De ahí no tengo más aportes. Disculpen, me estoy interrumpiendo. Y justamente hay un texto de Miguel Mendoza en el que él habla de la derecha y de la izquierda, y esto es algo que también menciona Gustavo Bueno. Justamente ese texto de Farid Cajat, les voy a traer una cita de esto más tarde, si es que me permiten, en el que él intenta dilucidar lo que es la derecha, pero lamentablemente falla ahí por algunas razones que les voy a decir más tarde. ¿Ya? Ahora, siguiendo lo de Bueno y siguiendo también lo de Miguel, tienen ciertas similitudes. Pues Bueno lo que menciona en su texto de más de 300 páginas del mito de la derecha es que la derecha no solo es particularista, sino que también se caracteriza por defender ciertas cosas del antiguo régimen, tales como este tipo de orden vertical de las sociedades, esta jerarquía de poderes y el reconocimiento de una autoridad, mientras que las izquierdas lo que hacen es intentar borrar todo eso, hacer acá lo tengo anotado, una racionalización revolucionaria por holización atómica. Este término tan extraño refiere a que agarras un todo que es distinto y quieres hacerlo un todo único. Cosa, por ejemplo, que Miguel, es similar a lo que Miguel menciona cuando dice que la izquierda lo que quiere es borrar las desigualdades o disminuirlas, mientras que la derecha
si bien puede hacerlo, su enfoque no es tan así, porque sabe que las desigualdades son o inherentes al ser humano o imposibles de borrar debido a otros factores, y por tanto lo que puede hacer es disminuirlas aunque sus objetivos no sean tales. Muchas gracias. Perfecto, Carlos Ángel. Sí, muy bien. A ver, yo tengo dos puntos centrales que quiero señalar. Este tema sobre los derechos naturales y los derechos fundamentales. Estos conceptos no son lo mismo, es un grave error, de hecho, y eso sí quiero resaltarlo. Es como si juntaras a que norma y ley es lo mismo. La norma es la esencia pura que vas a encontrar en la disposición normativa, mientras que la ley es la cuestión expresa que vas a encontrar en un dispositivo legal. ¿Bien? Hay que hacer esa diferencia. Lo mismo pasa con el naturalismo. Existe el naturalismo, que lo vas a encontrar bajo el punto de vista ontológico, pero también vas a encontrar el naturalismo deontológico, que se basa en valores morales y que sí introduce conceptos valorativos al ámbito legal y de la propia libertad. ¿Bien? No hay que mezclar derechos naturales con derechos fundamentales, no son lo mismo, ya que esto es un debate y quiero precisar ello. Otro punto adicional. Justamente yo lo dejé en este tema de los derechos fundamentales porque hubo un comentario acá que mencionaron de que aplican los utilitaristas serían beneficiarios del plan Bukele, por ejemplo. Yo creo que ahí se está distorsionando este enfoque. El plan Bukele o el sistema de control penal que se puede aplicar en un determinado estado es muy independiente del enfoque que pueda instituir para poder abordar un problema. Bajo estos enfoques, yo diría que la izquierda básicamente garantiza que incluso los reclusos puedan mantener la misma dignidad humana. Por otro lado, la derecha podría incluir, ojo, bajo este concepto moderno instituido en nuestro país, de que estos carecerían de esta percepción de dignidad humana y podríamos aplicar lo que se conoce como derecho penal del enemigo. Lo pueden buscar por internet para que puedan entender la diferencia. Uno sería el derecho penal del enemigo y el otro sería el derecho penal abolicionista. ¿Bien? Ahora, lo que sí es cierto es que el liberalismo podría incluirse bajo un tema de enfoque mínimo de intervención del Estado, es decir, limitativo. Y para poder limitar a un Estado se requieren de principios. Muy bien, se requiere de principios. Tal y como señala Daniel, la norma es el enunciado y la ley es lo que está plasmado en el sentido positivista, es decir, en un dispositivo legal. Muy bien, Daniel. Hay que entender bien esas diferencias porque se confunden. Me parece que hay un problema en la facultad de Oliver, pero bueno. A ver, les menciono. Les preciso este punto. Sería que para poder establecer límites a lo que sería un Estado como tal, tenemos que establecer principios. A estos principios también habríamos que sumar una visión bastante interesante que se sumó tanto en Francia como en Inglaterra, que es el enfoque limitativo de los poderes o la división tripartita de los propios poderes del Estado. Muy bien, así vamos a encontrar el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que hoy en día también lo integramos en la Constitución Política del Perú, aquí vigente. Muy bien, ahora, este debate, tal y como lo estamos señalando, es para poder englobar si es que el liberalismo tiene enfoques o no rezados de izquierda o de derecha. Yo diría que es mixto. Ahí me pueden criticar, tanto Miguel como Carlos, como Oliver me pueden criticar. Yo diría que la integración en el Perú de ambos enfoques es mixto, entendiéndose que para algunos enfoques sí se va a sumar este pensamiento colectivo, social, dignitario de la persona humana y de su propia calidad de persona, y por otro lado, bajo políticas que van a integrar cuestiones meritocráticas, particulares, individualistas y de esencia de crecimiento y desarrollo, que no necesariamente es en conjunto, pero que sí precisa el trabajo de carácter individual para impulsar el desarrollo. Muy bien. Ahora, esos puntos es necesario precisarlos, porque hoy en día, en el Congreso de la República, lamentablemente, yo estoy más que seguro que el 89% de los congresistas que están ahí no conocen de estos enfoques. Ni siquiera tú les preguntas, ¿para ti qué es ser liberal? No van a saber responderte. ¿Para ti qué es ser de izquierda? No van a saber. Bueno, a lo mucho te dirán, es luchar por el pueblo y para el pueblo, pero esa es una característica muy genérica y yo diría que es populista, netamente. También puedes preguntarle, ¿qué es ser de derecha? Y te van a indicar, bueno, es poder defender los derechos de los más pobres y los más necesitados. Oye, mucho cuidado ahí, porque si ese es tu planteamiento, tus políticas también tienen que estar instituidas hacia ese enfoque. El gran ejemplo, el paro de transportistas que estamos viviendo hoy en día. Dos políticas
que se ha integrado delito de terrorismo urbano y las modificaciones en la ley del crimen organizado. Ambos enfoques fueron apoyados tanto por las divisiones de izquierda como por los enfoques de quienes se consideran partidarios de derecha. Ambos, ¿ah? Y las integraron, distintas bancadas. Entonces, corríjame, pero yo considero que en el Perú básicamente tenemos una integración mixta de distintas ideologías, ¿muy bien? No, pero cállate. Es que obviamente hay diferencias, pues, ¿no? Yo ya estoy prácticamente formado en el derecho, pues. Oliver está aprendiendo, pero está aprendiendo bien, está aprendiendo bastante bien. O sea, hay puntos donde Oliver sí me papea bien feo. Por ejemplo, en cuestiones históricas, hay unos elementos históricos que yo desconozco y Oliver sí me puede papear horrible. Pero obviamente si me vas a hablar de derecho, yo tengo que hacerte la distinción para que no te confundas y no egreses pareciendo terruco y demás, pues, ¿no? Ya, entonces, ahí sería mi punto individual. Yo considero ahí, ya abro el debate, de que en el Perú no tenemos una noción clara de estos enfoques y es básicamente una mezcla entre todo. Ahí termino mi intervención. Ya, perfecto, Ángel. Ya, yo voy a seguir con la visión de Rawls, liberalismo igualitario y la teoría de la justicia. Ya mencioné la importancia del contexto histórico. Bueno, voy a recapitular el por qué defiendo o por qué menciono siquiera esta visión del liberalismo igualitario, liberalismo de izquierda, teoría de la justicia. Por su necesidad de ingresar en el debate del mundo liberal, porque nunca se escucha, estoy seguro que nunca nadie ha escuchado de Rawls, o muy pocos han escuchado de Rawls. Y yo, en mi ronda inicial, ya mencioné la importancia histórica que tuvo Rawls defendiendo o rompiendo el paradigma de la filosofía política utilitarista de su época. Su necesidad está. El carácter no tiene nada que ver con ser de izquierda esto. Tiene que ver con promover el debate en el mundo en general. Ya mencioné eso, el carácter y la relevancia histórica y su función histórica. Ahora voy a mencionar ya en muy resumidas cuentas de qué trata la teoría de la justicia de Rawls y la visión del liberalismo igualitario. Rawls, bueno, él sigue la teoría contractualista de Locke, de Rousseau, entonces él es un contractualista. Y dentro de ese contractualismo, entendido como que los humanos pueden decidir a base de un contrato lo que es bueno, lo que es malo, lo que es favorable o no favorable para una sociedad, él se pregunta, ¿y cuáles son o cómo hacemos para definir los principios de la justicia? Porque él consideraba que definir o interpretar o descubrir qué es la justicia es lo fundamental para establecer todos los marcos que cualquier sociedad necesita. Entonces, el contractualista, Rawls, se plantea la pregunta, ¿cómo hacemos para decidir o para definir los principios de la justicia? Y plantea una suerte de velo de la ignorancia. Y pongo un ejemplo para que se entienda un poquito más cuál es el término de velo de la ignorancia. Él plantea una reunión. Imaginemos una reunión hipotética. Todos vamos a ir a esa reunión y la reunión va a tratar sobre definir los principios de la justicia. Ahora bien, si por ejemplo yo, Miguel, Carlos y Ángel vamos a dicha reunión para definir cuáles son los principios de la justicia, cada uno tendrá visiones distorsionadas de la justicia, o cada uno tendrá enfoques o sesgos en función a qué es justicia. Muy probablemente Ángel diga, yo soy blanco, entonces la justicia solo que sea para los blancos, y la gente morena como Miguel o como Oliver, pues no merecen justicia. Otro ejemplo podría ser, los cuatro somos hombres, y somos machistas, que las mujeres no tengan derecho, porque para mí la justicia es simplemente que los hombres tengan derecho al voto. Por ejemplo, son ejemplos muy extremos, pero eso es lo que trata de evidenciar un poquito Rawls, que siempre y en todo lugar existen los sesgos. Entonces, él plantea que para ir a dicha reunión hipotética en la cual se va a determinar cuáles son los principios de la justicia, tiene que existir necesariamente un velo de la ignorancia. Dicho velo es como un velo, analógicamente, que te cubre y el cual te dice, tú tienes que eliminar en tu pensamiento que eres blanco, tu sexo, tu género, tu edad, tu situación económica, eliminar todo. Tienes que ir como que con una mente en blanco a dicha reunión. Y entonces tú, con tu mente en blanco, sin sesgo alguno, vas a poder ir a la reunión y definir cuáles son los principios de la justicia de manera objetiva, entre comillas. Entonces, ese es el primer paso analógico para
conseguir el principio de la justicia de Rawls. Entonces, ya estamos en la reunión, todo sin sesgo. Para Rawls, lo que resultaría de esa reunión son principalmente dos principios de la justicia, los cuales son la libertad y la igualdad. Él menciona que se elegiría después de esa reunión la libertad y la igualdad porque cualquier persona objetiva defendería estas. Cualquier persona quiere ser libre y cualquier persona quiere ser igual. En ese sentido, él plantea la libertad y la igualdad. Dentro del principio de la libertad, como principio de justicia, él plantea 5 libertades. Libertad política, libertad de reunión, libertad de conciencia y pensamiento, libertad de arresto y detención no arbitraria y libertad de tener el derecho a la propiedad. Y en la cuestión de la igualdad plantea dos términos de igualdades. La igualdad de oportunidades y la igualdad sobre la lucha ante la desigualdad. Pero acá hay algo muy importante, y el por qué se le considera a John Rawls como un liberal dentro de todo. Liberal igualitario, liberal de izquierda, como tú quieras, pero liberal al fin y al cabo. Se le considera liberal porque él, digamos que pondera y después de dicha ponderación, gana para él la libertad. Es decir, la libertad está por encima de la igualdad. Pero él plantea una cosa, ok, yo estoy a favor, entiendo que la libertad en una ponderación va a ganarle a la igualdad. Es decir, la igualdad tiene más relevancia que, la libertad tiene más relevancia que la igualdad. En ese sentido, él plantea lo siguiente y menciona lo siguiente. Él solo va a estar a favor de un mundo libre o de un mundo desigual, con ciertas características desiguales, si es que los menos favorecidos, es decir, los más pobres, tienen una vida digna. Es decir, yo voy a estar totalmente en contra de que exista la desigualdad y solo voy a estar a favor de la desigualdad, que haya desigualdad de clases, desigualdades sociales, solo si los más desfavorecidos, es decir, los más pobres, viven con dignidad. Es decir, él plantea un mínimo básico, el cual es la dignidad. Con eso termino en grandes rasgos el tema de cuál es el pensamiento de la teoría de la justicia de John Rawls, el liberalismo igualitario. Y en las siguientes rondas vamos a plantear ya la viabilidad de esto. ¿Cuál es? Porque esa es parte del título. Liberalismo, de derecha o izquierda. Un análisis de su viabilidad. ¿Realmente el liberalismo de izquierda tiene viabilidad? Ojo ahí, viabilidad para el contexto actual, para el contexto hegemónico, republicano en el cual vivimos. Yo creo que sí, y voy a argumentarlo en las siguientes rondas. Miguel. Ok, entonces, dado que Oliver dio una introducción a lo que es básicamente la teoría de la justicia, el velo de la ignorancia, y también ahí creo que faltó la posición original de John Rawls, yo voy a precisar los presupuestos filosóficos que existen en John Rawls, ¿no? Al teorizar esto. En primer lugar, Oliver tiene razón en la que Rawls sigue una tradición contractualista. Pero aquí hay un punto. El contractualismo clásico era utilitarista. Y hay un problema. Que Rawls dice que él entiende que la justicia es como imparcial. O sea, la justicia es imparcialidad. Por tanto, él no entiende que es ser injusto que porque tú vas a beneficiar a cierto grupo, ¿no? En pro de desfavorecer un grupo, eso sería justicia, no. Porque él entiende que la justicia debe ser imparcial, es decir, que todos se beneficien. Entonces, Rawls dice que la justicia niega que se pierda libertad para algunos y con eso se debe conllevar a una mayor libertad para otros. Es decir, que los derechos otorgados de forma justa no están sujetos a un cálculo de interés, que es justamente lo que hace el contractualista. Pero aquí hay otro punto. Rawls tampoco es voluntarista. ¿Por qué no es voluntarista? Porque el primer contrato social de Locke, de Locke sobre todo, se basa en lo que la voluntad entiende como que es bueno. Entonces es la voluntad lo que define lo que es ético y de lo que no es ético. ¿Cuál es el problema con esto? Que en las negociaciones, Rawls te dice que puede existir abuso de poder, puede haber un desequilibrio de la información, y que esto sea un desnivel y que otorgue una ventaja para otros. Y por eso que él dice que al final el contrato social no depende de la voluntad, sino de lo que es racional. Por eso que al final su teoría ética es racionalista. Entonces, ahí plantea el velo de la ignorancia que bien dijo Oliver, que como tú no sabes qué posición vas a tener en la sociedad,
tú eres como un monigote blanco y tú no crearías, si tú dices, yo no crearía una ley antinegros porque yo podría ser negro. Yo no crearía una ley machista porque podría ser mujer. Entonces, yo al tener este experimento mental, esta abstracción, porque él justamente dice que su objetivo es llevar el contractualismo de Locke, de Rousseau, de Hobbes, a un nivel mayor de abstracción. Él dice, como yo sé que en esa sociedad me puede tocar cualquier cosa, yo voy a tratar de ser lo más imparcial posible. Recuerda que la imparcialidad para Rawls es sinónimo de justicia. Y ahí viene la posición original, que antes de que exista ese velo, yo estoy en una posición original en la que soy una persona imparcial y voy a tomar decisiones más justas para todos, ¿no? Entonces, básicamente ese sería lo que te dice Rawls. Primero, entender que él tiene una ética racionalista y esto va a ser un punto de crítica para él. Y no solo eso, sino que él, bueno, él también tiene una ética kantiana o neocantiana porque él admite una universalidad, ¿no? En lo que son sus presupuestos. Y bueno, ya en la segunda ronda voy a decir el por qué todo esto es incompatible, por qué se cae, ¿no? Sobre todo por esta ética racionalista. Te has metido de frente sin tanto flor, Miguel. Carlos. Bueno, antes mencioné que había una definición de derecha que no me agradaba, que era la de Farid Kahat, que él adapta del politólogo Cast Mood, si es que no me equivoco, la cual es, voy a citar su libro, ¿cuál es este? El eterno retorno. Ya. Dice, la profusión de adjetivos que se suelen acompañar al sustantivo derecha en los Estados Unidos, Europa y otras regiones es frondosa, radical, extrema, populista, autoritaria, fascista, posfascista, etc. De modo que, para definir aquello que aquí denominaremos derecha populista radical, tomaremos tanto la denominación como definición que hace el politólogo holandés Cas Mudde. En tanto cuenta con amplia aceptación dentro de la literatura académica. Según Mudde, la derecha radical contemporánea comparte sus fundamentos en tres características: nativismo, autoritarismo y populismo. ¿Cuál es el problema que ustedes encuentran ahí? Pues el que Farid Kahat no hace una distinción entre los anteriores adjetivos que se le dan a la derecha y la definición que él va a dar. Es decir, todos estos adjetivos de autoritaria, fascista, populista, etcétera, él los sigue. Y de esta forma da lugar a que se entienda la derecha de esta forma negativa, no de la forma positiva que algunas personas que se adjudican ser de derecha sí podrían entender. Y además dice nativismo, autoritarismo y populismo. El mismo Kahat menciona en las entrevistas que se le dan cuando habla de El eterno retorno y también de La amenaza fantasma, que es su último libro, que autoritarismo y populismo son características excesivamente genéricas que se le pueden adjudicar también a ciertas posturas de izquierdas, mientras que nativismo sí puede ser dado a la derecha, pero no se cierra solo en la derecha, pues la derecha también, como ya se ha mencionado, defiende estas estructuras verticales, digamos, estas diferencias sociales, estas desigualdades, y también sistemas que desarrollan la técnica y donde se perpetúa este sistema, estas condiciones de desigualdad, o también, ¿cómo se llama? ¿Cómo diríamos? Sistemas donde no se coarte la libertad en pro de buscar una igualdad. Y todo esto, diría, bueno, desborda lo que menciona Kahat. Y es por esto que debemos descartar la definición que da Kahat de derecha, pues no es suficiente con lo que sería la derecha. Más bien, la derecha no se puede cerrar acá con populista radical. Si bien Kahat hace cierta distinción entre derecha y derecha populista radical, nunca define exactamente lo que es la derecha, sino que continúa, como ya he mencionado, con los otros adjetivos que se han mencionado de derecha, lo que da lugar a que se entienda solo la derecha de la forma en que él ha mencionado: populista, radical
y con nativismo, autoritarismo y populismo. Es así, pues, que más bien la derecha, bueno, la derecha y la izquierda son, son distintos campos bastante amplios que tienen en sí distintas corrientes que son incluso contradictorias. También se ha mencionado, por ejemplo, que hay un liberalismo que puede ser de izquierdas, y ese liberalismo, siendo de izquierdas, es contradictorio con lo que sería un marxismo, por ejemplo, o un feminismo. El feminismo suele ser tachado de izquierdas. O también el anarcosindicalismo o el anarcocomunismo. Y así lo mismo con la derecha. No es lo mismo, por ejemplo, el socialismo de derechas que le adjudica bueno al gobierno franquista, como el anarcocapitalismo de los libertarios. También hemos de mencionar, ya se me fue la idea, disculpen, era un asunto, luego les menciono, disculpen, se me olvidó. Dale, no te preocupes. Miguel, Ángel, más resumido ya para llegar a la ronda de viabilidad. Sí, justamente me gustaría señalar, ya que hemos mencionado mucho sobre la justicia y la libertad, un libro muy bueno. Este libro de acá lo pude conseguir en Estados Unidos. Bien. En relación a la primera enmienda de Estados Unidos, es ninguna ley, bueno, está invertido esta cámara, pero bueno, es ninguna ley, el caso Sullivan y la primera enmienda de Anthony Lewis, si por ahí lo pueden buscar, es un muy buen libro. Y justamente en el apartado de la página 290 hay solo un acápite muy importante que quiero mencionar. Imperativa es la necesidad de preservar inviolados los derechos constitucionales de libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de reunión a fin de mantener la oportunidad de sostener discusiones políticas libres, con miras a que el gobierno pueda responder a la voluntad popular y que los cambios, si se les desea, se puedan lograr por medios pacíficos. En ello estriba la seguridad de la República, el fundamento mismo del gobierno constitucional. De Jorge contra Oregon, 299. Muy bien, es un libro muy bueno, si por ahí lo pueden conseguir. ¿Saben por qué cito esta mención? Porque estoy más que seguro que si ustedes solicitan a un congresista realizar este tipo de análisis en el Perú, no lo va a poder realizar. ¿Saben por qué no lo van a poder realizar? Porque no discuten estos enfoques. Rawls, por ejemplo, ya lo que no se señala mucho, es que en su obra cita dos enfoques de principios de justicia. Uno, aunque ustedes no mencionaron, pero resumido, uno es que cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas igualitarias, que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos. Básicamente, también se podría evitar la discriminación positiva, o solo discriminación a cegas, mejor dicho de paso, defendiendo un esquema normativo desigual y adecuado a distintos tipos de preferencias. Por ejemplo, entre las personas discapacitadas y las personas que pueden hacer cola de manera normal. Muy bien. Otro enfoque, otro principio, disculpen, que las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones. En primer lugar, que tienen que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertas, y en segundo lugar, que las desigualdades, ojo con esto, deben redundar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Lo que también se conoce, y esto es muy importante porque el derecho no está alejado de la ciencia política, el principio de diferencia. Algunos otros autores lo pueden enseñar el efecto de la equitatividad o la equidad misma, ¿muy bien? O principio máximo o justicia máximo, muy bien. También es un libro muy bueno que yo recomiendo, que es del autor William Rasimire Chamarri, Teoría del Derecho. Muy bien, son dos muy buenas ediciones que estuve leyendo para poder analizar estos enfoques. Miren, yo soy bastante crítico con mencionar, disculpen este aspecto, hacia la brevedad. Liberalismo. Desde mi enfoque, mantener instituciones. Derecha, desde mi enfoque, mantener instituciones naturales. La familia, por ejemplo, porque permite un control social informal, la creencia y producción de valores a través de la familia. Bien, enfoques máximos ideológicos doctrinales. De la izquierda, un enfoque muy importante, el carácter colectivo, disculpen, que lucha contra una clara desigualdad. Bien, una clara desigualdad, pero bajo un enfoque de malas gestiones políticas y pésima representatividad y propio conocimiento, por no decir escaso conocimiento de lo que es la república propiamente. Por ahí vi en este famoso caso de Chibolí, a quien se le encasilla como relacionada con ella, que es una fiscal, a quien se le comentó, para usted, ¿qué es la república? Y no supo responder qué era una república. Ya con eso
podemos ver el pésimo nivel que tenemos propiamente para entender que los políticos reflejan muchas veces esta clara distopía de desconocimiento, lo que obviamente permite y abre las puertas para que lamentablemente aprobemos cualquier tontera en cuestiones normativas y en cuestiones legislativas, y mucho menos aún los aspectos políticos no sean claramente representativos para nadie. ¿Muy bien? Perfecto. Siguiendo con la línea argumental de Rawls y la teoría de la justicia y enfocado en la viabilidad del contexto actual peruano, ¿realmente una visión del liberalismo igualitario es viable en este contexto? Lo es. ¿Qué dice el artículo 1 de nuestra Constitución Política? Establece, artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Habla de dignidad. Y recordemos que plantea Rawls como único precepto para entender o aceptar la desigualdad el hecho de que los menos desfavorecidos tengan dignidad o vivan en ella. Si el menos desfavorecido vive en dignidad, vive con dignidad, pues automáticamente puede valer la desigualdad. ¿Me dejó entender? Puede existir cierta desigualdad, pero solo voy a aceptar que exista esta mientras que está